Desde la retirada de los gigantes hacia el mar, el bosque de las Orcadas nunca más volvió a encontrar la paz. Algo se había alzado desde sus profundidades, removiendo sus raíces más antiguas. No era una construcción, no era un edificio, sino algo mucho más primario. Un recuerdo, una ciudad enterrada, erigida con los huesos de colosos ancestrales, hecha de piedra viva y una savia tan negra como la noche sin estrellas. Los árboles, testigos mudos de este despertar, comenzaron a crecer de formas extrañas y retorcidas alrededor de esta forma invisible, como si intentaran proteger un corazón que latía con una fuerza desmedida. Para nuestro mundo, este nuevo pulso de vida no pasó desapercibido. De ese despertar surgieron nuevas tribus de gigantas, seres magníficos y aterradores que los clanes del norte jamás habían visto. Olvídate de los cabellos rojos o cenizos que conocías. Estas gigantas lucían melenas azules, del color del hielo profundo de un glaciar, o verdes, como el cobre oxidado por milenios. Sus cabellos no reflejaban la luz, la devoraban, creando vacíos de color en el paisaje. Anne y sus ojos. Sus ojos eran pozos de negrura absoluta, o brasas incandescentes de un naranja feroz, como el fuego eterno atrapado en los cráneos de diosas olvidadas y caídas en desgracia. Se adornaban la piel con pigmentos minerales extraídos de las entrañas de la tierra, y vestían capas tejidas con musgo petrificado y las plumas de aves que ya no surcaban los cielos, extintas hacía eones. Estas no eran las sirvientes del rey, que no respira. No, ellas eran las hijas del bosque levantado, las guardianas sagradas de aquello que había despertado bajo las Orcadas. Su lealtad pertenecía a la tierra misma, a ese poder antiguo que ahora corría por sus venas. Se organizaron en clanes que evocaban las antiguas sagas vikingas, pero a una escala colosal. Estaba la tribu del musgo azul, silenciosas y letales, como el frío que congela. La tribu del óxido verde, cuyas guerreras parecían estatuas vivientes, cubiertas por la pátina del tiempo. Y la temible tribu del ojo ardiente, cuyo poder elemental era visible en sus miradas llameantes. Cada tribu tenía sus propias leyendas, sus propias sagas, cantadas con voces tan graves y profundas que hacían temblar las piedras a kilómetros de distancia. El propio suelo vibraba con sus cánticos, un eco del poder que ahora custodiaban. Pero este nuevo mundo antiguo no solo pertenecía a las gigantas. Desde las montañas huecas del extremo norte, un nuevo poder emergió. El pueblo enano de Rafstein, vikingos de baja estatura, pero con cuerpos tan densos y resistentes como el hierro forjado con maldiciones. Su apariencia era tan fiera como su reputación. Lucían cabellos de un naranja encendido y espesas barbas trenzadas, con anillos rúnicos que brillaban con una luz interna y malévola. Sus ojos, aunque pequeños, eran astillas de una inteligencia cruel y calculadora. No te dejes engañar por los cuentos infantiles sobre enanos amigables. Estos no eran los enanos de las fábulas humanas. Eran saqueadores subterráneos, maestros indiscutibles de la guerra, en túneles estrechos y oscuros, capaces de emboscar y aniquilar legiones en el corazón de la montaña. Eran forjadores, diagmaos, legendariaos, agmaos, que según se decía, bebían la sangre de sus víctimas, antes incluso de haberse enfriado en la forja. El eco de sus martillos resonaba desde las profundidades, una promesa de guerra y codicia. Así, el escenario estaba listo. Las nuevas tribus de gigantas, hijas de un bosque renacido, y los enanos de Rafstein, señores de la piedra y el acero, ahora compartían un mundo al borde del conflicto. Dos fuerzas primigenias, dos pueblos forjados en los elementos más duros de la tierra, destinados a chocar. La guerra de los colores antiguos estaba a punto de comenzar, y el destino de este mundo pendía de un hilo. Si te ha gustado esta inmersión en un mundo de mitos y leyendas, no olvides dejar tu like, suscribirte para no perderte la continuación de esta saga y compartirlo con otros amantes de la fantasía épica. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarme. Los enanos habían sentido el levantamiento del bosque como una afrenta personal,
una blasfemia contra la piedra y el metal. Aquello que despertó, en lo profundo de la maleza, alteraba las vetas de oro y mithril. Hacía cantar a las montañas con una melodía extraña y discordante, y rompía antiguos pactos forjados en el corazón del mundo. No hubo deliberación, no hubo consejo de reyes, solo una furia fría y colectiva, armados con sus legendarios martillos rúnicos, que brillaban con una luz azulada en la penumbra, y ballestas pesadas fabricadas con tendones de gigantes, marcharon hacia la Sorcada. Sus escudos cuadrados, cubiertos de símbolos cortantes y guardas ancestrales, formaban un muro de acero y determinación. Mientras avanzaban, sus voces graves resonaban en los valles, cantando himnos de guerra que no hablaban de conquista ni de gloria, sino de un exterminio puro y simple. Querían silenciar al bosque para siempre. El primer choque ocurrió justo al anochecer, en esa hora incierta, donde el día se rinde a la noche. La niebla que se arrastraba por el suelo no era blanca ni gris, sino que adquirió un espeluznante tono verde, el color de la magia primigenia y corrupta. Fue entonces cuando las vieron. Las gigantas de cabello azul, largo y salvaje como enredaderas, descendieron desde las copas de los árboles con la gracia ominosa de una tormenta que se acerca lentamente. Eran una con el bosque, su piel del color de la corteza, y sus ojos brillaban con una luz interna. Blandían enormes hachas de piedra lunar, cuyo filo parecía absorber la poca luz que quedaba. Pero los enanos no conocen el miedo. Avanzaron en sus famosas formaciones cerradas, una falange de hierro y barba, un muro de escudos inquebrantable. Con cada pocos pasos, clavaban estacas rúnicas en la tierra húmeda, artefactos diseñados para debilitar la magia del bosque, para envenenar su fuente de poder, y funcionaba. Cada golpe de sus martillos contra el suelo no solo hacía temblar la tierra, sino que la hacía sangrar una savia oscura y espesa. La respuesta del bosque no se hizo esperar. Las gigantas de ojos naranjas, las más antiguas y feroces, rugieron con una furia que sacudió las hojas de cada árbol. Con una fuerza inimaginable, arrancaron rocas del tamaño de casas y las lanzaron contra las líneas enanas. El aire se llenó del silbido de la muerte que caía del cielo. Pero los enanos estaban preparados. Sus balistas respondieron con una andanada de proyectiles que no eran simples virotes. Al impactar, explotaban en una lluvia de fragmentos de runas afiladas, diseñadas para un solo propósito: cortar la carne de gigante, como si fuera cuero blando. Gritos de dolor y furia se mezclaron con el estruendo de la batalla. Y entonces, el propio bosque gritó. No fue un sonido que se pudiera oír, sino un movimiento violento y coordinado. Raíces gruesas como serpientes emergieron del suelo para atrapar las piernas de los enanos. Troncos de árboles milenarios se retorcieron y se cerraron como mandíbulas gigantescas, tratando de aplastar compañías enteras. Desde arriba, ramas afiladas como lanzas caían en picado, buscando cualquier hueco en las armaduras para atravesar la carne y el hueso. La batalla se convirtió en un caos de acero, madera y sangre. Un martillo rúnico aplastó el cráneo de una giganta, liberando una explosión de energía mágica que petrificó a los enanos más cercanos. Un hacha de piedra lunar partió en dos un escudo y al enano que lo portaba, dejando un surco helado en el suelo. Los enanos, expertos en la guerra de túneles y asedios, se encontraron luchando no contra un ejército, sino contra un ecosistema viviente y furioso. Las gigantas, que se movían con la agilidad de los depredadores del bosque, eran derribadas por la disciplina y la tecnología rúnica de los enanos. Pero por cada una que caía, parecía que el bosque mismo creaba dos más a partir de la tierra y la madera. La niebla verde se arremolinaba, densa y venenosa, y dentro de ella, las sombras danzaban una coreografía de muerte. Los himnos de guerra de los enanos se volvieron más tensos, más desesperados, mientras que los rugidos de las gigantas se llenaban del dolor de su hogar herido. La noche era joven, y la guerra entre la piedra y la hoja apenas había comenzado. El destino de las montañas y los bosques pendía de un hilo, en una batalla donde no habría vencedores,
solo supervivientes. Gracias por acompañarnos en este oscuro relato. Si te gustan las historias de fantasía épica y batallas legendarias, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. Nos vemos en el siguiente video. Y entonces, cuando el estruendo de los hachazos y el crujido de la madera antigua parecían haberlo llenado todo, aparecieron ellas, las mujeres verdes, las más antiguas de todas. No corrían, no gritaban, simplemente caminaban. Su paso era sereno, pero el mundo se transformaba a sus pies. Donde pisaban, el musgo se endurecía hasta volverse piedra, y esa piedra se convertía en memoria pura, en el eco de eras olvidadas. Alzaron sus manos, unas manos que parecían ramas milenarias, y de sus labios brotaron nombres, nombres que no pertenecían a ninguna lengua viva, palabras que hacían vibrar el aire y la tierra. Y de repente, los enanos, en medio de su furia de acero, comenzaron a verlos. Sus ancestros, los héroes de sus sagas, los reyes muertos, hacia Ianis, aparecían a su lado, con hachas fantasmales, listas para pelear. Pero el terror fue mayor cuando vieron a otros de sus antepasados luchando en su contra, defendiendo el bosque que los enanos intentaban destruir. La guerra ya no era un asedio. Se fragmentó en miles de duelos míticos. Una giganta, con una cabellera verde que parecía un bosque en sí misma, se enfrentó a 3 reyes enanos a la vez. No usaba un arma forjada, sino un tronco arrancado de cuajo que blandía como una masa titánica. Cada golpe resonaba como el derrumbe de una montaña. En otro frente, un escuadrón enano, valiente hasta la locura, logró derribar a una colosa. Dispararon anclas rúnicas, pesadas como yunques, que se clavaron en sus rodillas, haciéndola trastabillar. La vieron caer. Un instante de triunfo que se convirtió en su tumba, pues el cuerpo de la giganta cayó sobre ellos como una montaña furiosa, sepultándolos bajo tierra y madera. El cielo, antes azul, se oscureció, no por las nubes, sino por una mezcla imposible de ceniza vegetal y las chispas incandescentes que saltaban de las forjas de guerra enanas. El aire olía a pino quemado y a metal al rojo vivo. Y cuando la noche alcanzó su punto más profundo, su negrura más absoluta, el bosque levantado, el corazón de todo, se abrió. No mostró lo que guardaba en su interior, no reveló su secreto, solo dejó sentir su presencia. Fue como una presión, una fuerza invisible y abrumadora que dobló por igual a gigantes y a enanos. Una voluntad tan antigua y poderosa que hizo que las rodillas de acero y las de corteza se doblaran ante ella. Las tribus gigantes, las hijas del bosque, comprendieron en ese instante. Entendieron que una guerra prolongada despertaría por completo a esa entidad, a esa cosa que dormía en el centro de su hogar. Y sabían que si eso despertaba, no quedaría nada, ni bosque, ni montañas, ni mundo. Los enanos, tercos, sangrantes, con sus armaduras abolladas y sus barbas chamuscadas, también lo entendieron. Habían atacado algo que no podía ser conquistado, que no podía ser saqueado. Habían golpeado el corazón de un poder que ni sus runas más antiguas podían contener. El combate cesó. No hubo una tregua firmada, no hubo palabras de perdón. Simplemente, el silencio se tragó los gritos y el choque del metal. Los enanos, con la mirada sombría, se retiraron. Volvieron a sus fortalezas en las montañas, pero no era una retirada de derrota, sino una promesa. Juraron regresar, con armas aún más antiguas, forjadas en el corazón de las estrellas caídas, para terminar lo que habían empezado. Las gigantas regresaron a sus claros en el bosque, y mientras caminaban, cantaban lamentos, canciones de pérdida y de dolor tan profundas que hicieron que los árboles lloraran con ellas. Durante días, no llovió agua, sino hojas, una lluvia verde y dorada, que cubrió las cicatrices de la batalla. Al final, no hubo vencedores. Nadie levantó un estandarte sobre el campo de batalla. Solo quedaron colores nuevos, grabados
en la historia del mundo. El azul del acero rúnico, el verde de la sangre vegetal y el naranja del fuego de la forja, mezclados para siempre en la memoria de la Tierra. Desde aquel día, los humanos evitan las horcadas. Los viejos mapas las marcan como tierra prohibida. Los viajeros cuentan historias susurradas al calor del fuego. Dicen que en las noches sin estrellas, si miras con atención hacia el bosque, puedes ver figuras gigantes moviéndose entre los árboles. Siluetas con cabelleras imposibles que ondean en un silencio que pesa. Y dicen también que si pegas el oído al suelo, muy abajo, bajo la roca y la raíz, puedes escuchar el eco. Un ritmo constante, metálico. Son los martillos enanos que siguen forjando en las profundidades de la tierra. Siguen golpeando el metal, preparando sus armas, alimentando su rencor, esperando la próxima guerra. La guerra que finalmente despierte por completo aquello que el bosque, con todas sus fuerzas, aún se esfuerza por mantener dormido. Gracias por acompañarme en esta leyenda. Si te gustan las historias que se esconden en los rincones olvidados del mundo, no olvides suscribirte y dejar un like. Nos vemos en la próxima crónica.